Damos gracias a Dios por este tiempo extraordinario en el cual podemos compartir la palabra del Señor. Saludamos a todos aquellos que se están sumando a la transmisión de este día. Esperamos que su palabra pueda tocar sus corazones, que pueda bendecir sus vidas, que pueda redireccionar. La palabra del Señor hace todas esas cosas en la vida del hombre, en la vida de la mujer. Nos orienta, nos dirige, es una luz a nuestro andar. Vamos a tratar una serie de mensajes que se llama Claves Fundamentales para la Prosperidad. Claves fundamentales para la prosperidad. Y vamos a ir con esta serie de mensajes que por supuesto van a ser 2 o 3 y vamos a partir por el principio. ¿Qué es prosperidad? Y de acuerdo a la definición de la Real Academia Española, prosperidad es una condición de próspero, es un curso favorable de las cosas, es una buena suerte. Recuerde que esta es la RAE, no es un diccionario bíblico, por eso dice una buena suerte o éxito en lo que se emprende, sucede u ocurre. Eso como definición. Si nosotros vemos sinónimos de prosperidad, algunos de ellos, destaqué los más relevantes de los que encontré: abundancia, bienestar, éxito, bonanza. Esos son sinónimos de prosperidad. Mucho se ha hablado de la prosperidad divina y en ocasiones hasta ha tomado una connotación negativa entre algunos creyentes debido a la mala reputación de la llamada doctrina de la prosperidad. Más adelante vamos a estar hablando un poquito más en detalle respecto de esto y cuáles son los errores de esta doctrina, puesto que es una verdad bíblica, pero cuando la hacemos doctrina y centralizamos la predicación de la palabra, del evangelio, el girar del creyente en torno a este tipo de prosperidad que es anunciado para esta doctrina, es cuando nosotros caemos en el error. Pero debemos recordar que la doctrina, la prosperidad, es una verdad bíblica. Aunque definiremos más adelante lo que realmente es la prosperidad divina, debemos resaltar que ser próspero no solo tiene relación con un estado financiero, sino con un estado espiritual. De eso se trata en relación, y quizás me anticipo aquí un poquito a lo que estaremos viendo en algunas lecciones más adelante, pero prosperidad no necesariamente es un estado financiero, un estado económico, sino que prosperidad es un estado integral, es un estado espiritual, es un estado emocional y también es un estado financiero desde el punto de vista de que tengamos lo necesario para poder subsistir, para poder estar en paz, en tranquilidad, que ese es un poco lo que busca. Hay uno de los sinónimos bíblicos de prosperidad que es bienaventurado, dichoso, feliz, próspero, pleno. También dice relación con lo que estamos viendo este día. Entonces hay que sacarnos ese concepto de que cuando hablemos de prosperidad estamos solamente hablando de un estado financiero, sino que prosperidad, porque si no podríamos hablar de riqueza. Pero cuando hablamos de prosperidad, estamos hablando de un estado integral de bendición, tanto en lo financiero, tanto en lo emocional, como en lo espiritual. Vamos a ver el tema del día de hoy, evidencias bíblicas para la prosperidad de los hijos de Dios. Y la primera de ellas es que la mayoría de los hombres de Dios fueron prósperos. Y aquí dice, la gran mayoría de los hombres de Dios que Dios llamó, no solo eran prósperos, sino que Dios mismo los prosperó. Entonces no es que lo haya llamado próspero y en esa condición se quedaron, sino que muchos de ellos sí los llamó próspero y los prosperó más, y otros no eran tan prósperos y al llamarlos Dios los prosperó. Vamos a ver algunos ejemplos, solamente algunos. Génesis capítulo 26, versículos 12 y 13 dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo ¿quién? Jehová. Y le bendijo Jehová. Versículo 13. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. La versión Dios habla hoy dice hasta hacerse rico y poderoso. Entonces, aquí en este pasaje nosotros vemos que Dios prosperó, que Dios bendijo a Isaac. También tenemos otro ejemplo, también en el Antiguo Testamento, que es José, capítulo 39, versículos 2 y 3, dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Entonces,
Vemos estos dos ejemplos de que Dios prosperó aquí tomé dos ejemplos que donde utiliza la palabra literal prosperar, pero Abraham era próspero, Noé fue próspero. En realidad prácticamente todos los hombres que Dios utilizó fueron prósperos, quizás con posterioridad en el Nuevo Testamento surgen algunas excepciones, como por ejemplo cuando hablamos acerca de Juan el Bautista, que era un hombre que vivía en un estado aislado, apartado. Muchos decían de que era un escenio. ¿Quiénes eran los esenios? Eran un grupo judío religioso que vivía a las afueras de Jerusalén, en el desierto, y que tenía las características que se nos menciona de Juan el Bautista, que se vestían de pieles, se alimentaban de miel silvestre, de cosas más bien rústicas, salvajes. Así era Juan. Y son honrosas excepciones, pero la mayoría de los hombres de Dios en las Escrituras eran bastante prósperos. Sigamos. Y aquí está el segundo punto. El segundo punto es, en la voluntad de Dios está el prosperarnos. Primero dijimos que vimos algunas evidencias de que la Escritura nos muestra de que el propósito de Dios está el prosperar al hombre y a la mujer. Y la primera evidencia que vimos es que Dios prosperó y bendijo a todos aquellos quienes llamó a su obra, con quienes trató. Pero también, como segundo punto, el día de hoy vamos a ver que en la voluntad de Dios está el prosperarnos. ¿Cómo así, pastor? Así es. En la Biblia nos menciona muchas veces de que la voluntad de Dios es que seamos prosperados. Son muchos los versículos en los cuales se nos promete ser prosperado. Y vamos a ver algunos ejemplos. El primero de ellos dice, Juan capítulo 10, versículo 10, lo leímos hace algunas semanas en torno a otro mensaje. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Jesús mismo vino para que tuviésemos una vida y una vida en abundancia. Sobreabundante, la expresión sobreabundante también hace referencia a nuestro estado. Recuerde que dijimos al principio que no solamente habla de un estado financiero, sino que habla de un estado integral, es decir, somos bendecidos, somos prosperados integralmente en nuestra espiritualidad, en nuestra emocionalidad y en nuestras finanzas, en todo lo que concierne a nuestro bienestar. Y quisiera retroceder un poquito a lo anterior cuando hablábamos acerca de por qué quizás en el Antiguo Testamento no encontramos ningún caso de una persona prácticamente ningún caso de una persona que estuviese en escasez, que fuese necesitado. Tanto es así de que cuando Jesucristo resalta a las mujeres, a los niños y también a los pobres y a los extranjeros, Jesucristo está resaltando a aquellos grupos que eran menospreciados en aquella época. Por eso que Jesús resalta a las mujeres, por eso que Jesús resalta a los niños, por eso que Jesús resalta a los extranjeros y por eso también que Jesús resalta a los pobres. ¿Por qué? Porque dentro del concepto judío, estos cuatro tipos de personas que hemos mencionado estaban desplazados totalmente. Las mujeres y los niños no eran considerados, no eran contados. De hecho, un niño hombre a los 12 años era considerado adulto religiosamente y podía participar podía entrar al templo, podía participar, podía leer las escrituras, etc. Entonces, a partir de ahí tenía una identidad, a partir de ahí era contado. Antes de eso no era contabilizado, no eran contabilizadas las mujeres a ninguna edad, eran contabilizadas. De hecho, lo vamos a ver en la escritura cuando se alimentan 5.000, sin contar mujeres ni niños. No eran considerados, no eran contemplados. Hay datos muy curiosos. La otra vez estuve leyendo un libro muy bueno que aportaba al respecto muchos datos de eso y que quizás en algún momento podremos estar compartiendo en el contexto de algún tema. Pero hay muchas cosas culturales en la época de Jesús, como por ejemplo que las mujeres no eran consideradas como un testigo válido. Y curiosamente Jesucristo, los primeros testigos de la resurrección fueron mujeres. Entonces ese testimonio no era considerado válido, porque el testimonio de una mujer en los tiempos de Cristo no era considerado válido. Por eso que Jesucristo viene a validar a estos grupos que estaban
que estaban desplazados, que estaban ignorados en la sociedad en la cual el Señor Jesucristo tiene lugar, aparece en escena y realiza su ministerio. Entonces, por eso que vamos a ver que Jesús va a destacar a las mujeres, a los niños, a los extranjeros y a los pobres. En cierta ocasión, sus discípulos vieron a uno que estaba pobre y enfermo y le dijeron, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque la enfermedad y también la pobreza en el concepto judío era visto como un castigo de Dios. Por eso que sus discípulos preguntan, ¿y quién pecó, este o sus padres? Porque la pobreza y la enfermedad era visto como un castigo divino, como una maldición divina, como una consecuencia respecto del pecado. Entonces Jesucristo tiene que venir a cambiar ese paradigma. Jesucristo tiene que venir a cambiar esa mirada hacia los pobres, hacia los necesitados, entre otros grupos que eran excluidos de la sociedad en la cual Jesucristo llevó a cabo su ministerio. Entonces Jesucristo a eso viene, pero nunca la pobreza, y lo vamos a mencionar también al final, nunca la pobreza ha sido considerada como una virtud. Las tres virtudes que nos menciona la cristiandad son la fe, la esperanza y el amor. La pobreza no es una virtud, pero tampoco es algo de lo cual debemos avergonzarnos. También debemos entender de que la pobreza debe ser un estado circunstancial, porque no está en el propósito de Dios que usted y yo siempre estemos en un estado de pobreza. Hay momentos difíciles que podemos pasar, pero también debemos entender de que debemos ser prosperados en algún momento de la vida, que debemos atravesar ese desierto económico, ese desierto financiero, y que debemos en algún momento llegar a ser prósperos. ¿Y qué es ser próspero? No es tener yate, no es tener empresas necesariamente, no es tener propiedades. Ser próspero es tener lo necesario para la subsistencia. Es que usted se pueda acostar tranquilo y no pensando en las cuentas que no puede pagar. En que usted pueda llegar después del trabajo a disfrutar de su familia, de sus hijos, a disfrutar de leer la palabra de Dios, a tener tiempo para ir al templo. Si eso no está pasando, usted no es próspero. Porque también podríamos decir que quizás usted tiene una buena cuenta financiera, a lo mejor usted sí tiene una o dos propiedades, pero es incapaz de poder disfrutarlas, es incapaz de pasar tiempo con la familia, es incapaz de tener tiempo con Dios. Eso no es prosperidad, eso es solamente tener riqueza. Lo que Dios espera es que usted y yo seamos prosperados. ¿Cuándo somos prosperados? Cuando tenemos lo necesario y cuando podemos disfrutar aquello que tenemos a nuestro alrededor. Eso, en definitiva, es prosperidad. Entonces, la voluntad de Dios es que usted y yo seamos prosperados y seamos prosperados en abundancia. Jesucristo dijo, ¿cuál es el propósito de su venida? Lo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No solo para que tengan una vida, perdónenme la expresión criolla, folclórica, a medio morir saltando. Por ahí un humorista una vez explicaba esa expresión que no tiene mucho sentido, pero es bien propia, es nuestra, chilena. Y a medio morir saltando es como que estamos ahí sobreviviendo, resistiendo. Como muchas veces uno escucha a veces, ¿cómo estamos? Aquí estamos en la lucha. Como que cada día es una lucha infructuosa. Y recordemos que eso es parte de la maldición. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, uno de los castigos era que la tierra iba a dar espinos y cardo, y con el sudor de su frente se iba a ganar el sustento, se iba a ganar el pan diario. Pero entendemos que en Cristo las maldiciones son rotas esas maldiciones, y ahora el trabajo no es una maldición, sino que el trabajo debe ser para nosotros una bendición, porque nos desarrollamos, porque nos sentimos realizados, porque nos permite llevar el sustento a nuestro hogar, porque nos permite proyectarnos, porque nos alcanza para lo necesario para la vida. Entonces debemos despejar esa idea de que el trabajo es una maldición. En Cristo son rotas las maldiciones y el trabajo debe ser una bendición. Y si usted quizás está hoy en un trabajo en el cual considera que no está siendo bendecido, que no está en paz, que no está tranquilo, que no tiene... que no le alcanza lo suficiente, es tiempo que usted ore al Señor, porque no es el propósito de Dios que usted esté así, perdóneme la expresión, eternamente y para siempre, sino que el propósito de Dios es que usted disfrute lo que hace, es que usted pueda vivir de aquello que hace y que sus manos puedan ser el instrumento para llevar el sustento constante y diario hasta su hogar. Y eso, por supuesto, que debe ser una bendición. Entonces, el Señor nos vino para que tuviésemos una vida, no a medias, no en estrechez,
no apretujados, no luchando el día a día, sino que vino para que tuviésemos una vida en abundancia. Y nuevamente decimos que la abundancia es un concepto general, así como prosperidad es un concepto general y no es un estado financiero únicamente, sino que hace referencia a un estado financiero, espiritual y también emocional. Vamos a ver otro versículo bíblico que nos menciona de que la prosperidad es la voluntad de Dios para el hombre. Salmo 37:11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. De paz. Lo que decíamos delante, esto es integral. Cuando hablamos de abundancia no es solo riqueza. Aquí está hablando de abundancia, de algo que es mucho, mucho, mucho más importante que los recursos, que son la paz, abundancia de paz. Y es lo que usted y yo debemos tener en nuestro corazón. Es cierto, es imposible tener paz cuando hay un aviso de embargo, cuando hay problemas judiciales por una deuda. Es imposible tener paz. Por eso que también en alguna medida el estado financiero va ligado con la abundancia, pero no lo es todo. Necesitamos tener paz, necesitamos vivir la bendición de Dios, disfrutar la bendición de Dios. Vamos con otro ejemplo. Deuteronomio 15:4 dice, Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Entonces Jehová nos bendecirá con abundancia. Jehová nos va a prosperar en la tierra que Él nos dio. Obviamente le está hablando al pueblo de Israel cuando entraran a la tierra prometida. Y usted podrá decir, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros, pastor? Nosotros no estamos en la tierra prometida. Claro que sí, claro que sí. El estado de salvación es un estado de reposo, es un estado de esta tierra prometida simbólica en la cual usted y yo debemos vivir. No tengo el tiempo para explicarle esto, pero el libro de Hebreos lo va a decir. Josué les dio reposo de entrar a la tierra prometida, pero nuestro Señor Jesucristo nos da un mayor, más excelente reposo, que es entrar a esa salvación prometida, que es mucho más que aquella tierra que nos prometió. Entonces, si en la tierra prometida se prometía abundancia, valga la redundancia, con mayor razón, cuando usted y yo estamos en esta tierra prometida de salvación, mayor abundancia usted y yo debemos vivir. Sigamos. Salmos 1:3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este salmo está condicionado a un requisito, pero eso lo vamos a ver en lecciones posteriores. Lo que aquí estamos viendo una serie de versículos, solamente algunos, escogí los que fueran quizás más claros, más enfáticos al respecto. Nos habla de que Dios nos hace prosperar, Dios nos quiere prosperar, Dios nos quiere hacer próspero. Y aquí hay un salmo en el cual nos va a mencionar de que nosotros podemos ser prosperados. Y hay otro más que es clarísimo, Josué capítulo 1 versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendan. Entonces, ya hemos visto en esta serie de versículos que la voluntad de Dios es que usted y yo seamos prosperados, seamos bendecidos y seamos bendecidos en todas las cosas. Mire el versículo que vamos a leer a continuación. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma, que seas prosperado en todas las cosas. En todas las cosas. ¿Sabe que yo me crié en un evangelio donde siempre que se hablaba de bendición, dice, bueno, yo creo que el Señor me bendiga. Y a veces cuando se daba esa oportunidad y pasaba alguien al frente, decía, bueno, yo creo que el Señor me bendiga, por eso estoy acá y quiero pedir la oración por eso. Y como que el que estaba ahí enfrente, el coordinador o el pastor decía, hermano, ¿en qué quieres ser prosperado? ¿En lo espiritual o en lo material?
sabe que para el concepto judío no hay una prosperidad seccionada, no hay una prosperidad espiritual y material. Para ellos es todo una sola cosa. Cuando ellos saludan, se dicen shalom, se dicen paz, la paz sea contigo. Y para ellos el concepto de paz es tan general, y lo vamos a ver en algunas lecciones posteriores, el concepto de paz del concepto hebreo de paz es tan general que incluye la prosperidad financiera, que incluye también esa prosperidad espiritual. Nosotros somos los que estamos tendientes a veces a separar. Dice, bueno, no, estoy aquí, tengo deuda, tengo acreedores, el auto que tengo no lo tengo pagado, el día en que me pillen me lo llevan, me lo quitan. La casa está con embargo, está todo en deuda. Dice, pero el Señor ha prosperado mi alma. Y está bien que se lo tome así, pero tampoco es un estado en el cual Dios quiere que permanezcamos siempre. Dios quiere que usted y yo podamos tener una vida en abundancia, y parte de tener esa vida en abundancia es que el tema financiero no sea una piedra en el zapato, que no sea un estorbo, que no nos quite la paz, sino que también la finanza debe ser parte de esa prosperidad, de esa bendición. Por eso que me gusta este versículo cuando dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, no solo en lo espiritual. Aquí el apóstol nos está diciendo, ¿sabes qué? Deseo que seas prosperado en lo espiritual solamente, lo demás no importa. Aquí dice, quiero que seas prosperado en todo, en tu finanza, en tu salud, en tu familia. Que así como prospera tu alma, también puedan prosperar todas las áreas de tu vida. Y esa es la intención de parte de nuestro Dios. Y como le decía yo antes con el ejemplo, me crié en ese evangelio donde ambicionar una prosperidad económica era hasta mal visto. Era como mal visto, era como, no, anda por los panes y los peces. Como que yo incluso sentía de que era como poco espiritual o no sé, pedir finanzas, pedir recursos. Además que vivíamos, y perdóneme, más allá quizás de honrosas excepciones, vivíamos en un entorno, nuestra comunidad eclesiástica era en su mayoría de gente limitada económicamente, entonces era como nuestro ambiente y éramos todos felices, pobres pero felices, súper pobres pero felices. Y cantábamos más allá del sol, yo tengo un hogar bello, hogar más allá del sol. Porque aquí no teníamos nada. Por eso nuestras esperanzas estaban puestas todas más allá del sol, porque aquí no teníamos nada. No teníamos nada. Entonces, en ese tiempo, ¿para qué ir a la universidad si Cristo viene? ¿Para qué emprender si Cristo viene? Y nos quemamos una generación completa de creyentes que no fueron a la universidad, de creyentes que no emprendieron, de creyentes que quizás han pasado los años hoy y no han tenido nunca un despegue económico. ¿Por qué? Porque siempre su mirada fue espiritual, su mirada fue de estar en el templo, su mirada fue de ser bendecidos espiritualmente, pero nunca tuvieron esa mirada de alcanzar esa bendición y esa prosperidad económica. Y esa prosperidad también está en el corazón del apóstol aquí cuando dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Entonces, como les decía, yo tenía un entorno donde todos éramos pobres. Pucha que éramos espirituales, pero éramos todos pobres. Y cuando voy al Instituto Bíblico, me di cuenta de que habían otras realidades. De que habían hijos del Señor, que eran tan hijos del Señor, tan creyentes o más espirituales que yo, y que eran bendecidos, y que llegaban en sus buenos vehículos. Entonces yo empecé como a mirar así. Bueno, y si yo también soy hijo, ¿por qué no? Y después de que era para mí un concepto como mal visto, incluso de tener cosas materiales, de ambicionar cosas materiales, no sé si ambicionar es la palabra correcta, pero de anhelar adquirir algunas cosas, tener un buen pasar en algunas cosas, de saber de vacaciones, de saber de ir a comer a un restaurante. De chico no teníamos eso. El panorama más top era ir a comernos un completo a algún carrito por ahí. Ahí estábamos porque estábamos prosperados al máximo. Y ir a comer a un restaurante era una cosa, pero que veíamos en la tele nomás. Entonces,
eran condiciones sumamente, a lo mejor te dice, oye, pastor, está llorando. Y dice, es verdad, yo no lo digo con pesar, de verdad que eran otros tiempos, otras realidades económicas, pero por eso que también comparto con usted esta palabra hoy, porque entendemos hoy de que el Señor también quiere bendecirnos, entendemos hoy que el Señor, como dice este versículo, a través del apóstol, desea que seamos prosperados, no solo en lo espiritual, sino que seamos prosperados en todas las cosas y que podamos disfrutar aquellas cosas que también están ahí a la mesa servidas. Yo quizás era de esos hijos que decían, no, eso no, porque lo consideraba poco espiritual, y habían otros hijos del Señor que yo quizás no conocía, que sí tenían empresa, que sí tenían vehículos, que sí eran prosperados y seguían siendo espirituales y que bendecían el reino y que bendecían la obra del Señor. Entonces cuando yo veo esa realidad comienzo a cuestionar y por ese tiempo ya después me casé y me di cuenta de que la oración y el ayuno y el alabar al Señor no llevaba muchas veces. Ciertamente el Señor nunca nos desamparó y fue milagroso, pero a veces esas cosas no llevaban el sustento a la mesa. Entonces el Señor también me llevó a su palabra y yo creo que me estoy adelantando, lo veremos en algunas lecciones venideras. Me lleva a ese versículo de Deuteronomio cuando el Señor dice, yo soy el que te da el poder para hacer la riqueza. Entonces el Señor pone en nuestras manos la habilidad necesaria para poder hacer aquellas cosas que traerán bendición a nuestra vida. La voluntad de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas. No veamos con poca espiritualidad el ser bendecidos económicamente. Incluso yo me acuerdo cuando chico que había algunos hermanos que decían, Señor, no me des mucho para que no me olvide de ti y no me des tampoco para que no reniegue contra ti. Si usted escuchó esa frase, por favor, coméntemelo ahí en los mensajes, porque de verdad que yo la escuché tantas veces, que después de tantas veces de oírla, eso como que se internaliza y como que uno cree que tenerlo justo es como espiritual. Como que tenerlo justo, incluso como que pasar pobreza como una honra. Y es cierto, hay momentos en que el Señor con ciertos propósitos nos hace pasar por un tiempo difícil. Pero como dije yo hace algunos años atrás, una frase que quedó ahí marcada, el desierto es un lugar de transición. No se queda a vivir en el desierto. El Señor también nos quiere prosperar, el Señor también nos quiere bendecir en todas las cosas. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.